Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el ejercicio en personas con diabetes. Y es que realmente normalmente nosotros cuando hablamos de diabetes tenemos que hablar de varios tópicos importantes de los cuales hemos estado hablando en los diferentes programas en estos videos para que sean bastante informativos, para que ustedes tengan una guía práctica de cómo poder actuar y qué hacer en el caso de padecer de esta condición o si tienen a alguien cercano para poderlo apoyar. Y el día de hoy es ejercicio en personas con diabetes. Entonces, vamos a dar inicio con la primera pregunta que siempre nos hacemos. ¿Podemos hacer ejercicio si tengo diabetes? Y es que normalmente dentro de los parámetros que lleva un estilo de vida saludable, nos hablamos de quitar malos hábitos, como por ejemplo quitar el alcohol, quitar el tabaquismo, llevar una dieta saludable y equilibrada. Y la frase siempre llega, puedo hacer ejercicio porque sabemos que el ejercicio va muy vinculado a hábitos saludables en nuestra vida diaria. Pero ¿qué tipo de ejercicio o qué es lo que debemos conocer para saber si podemos hacer ejercicio? Entonces, creo que una de las cosas más importantes que debemos de conocer es primero qué tipo de diabetes tengo, porque de eso va a partir una prescripción. Existen personas realmente calificadas para esto. Este programa básicamente es generalidades del ejercicio en personas que padecen de diabetes y el ejercicio tiene muchos beneficios. Vamos a estar hablando de cada uno de ellos un poco más adelante, pero podemos comenzar que general una población debiera de moverse o tener un tipo de actividad física de por lo menos 150 minutos a la semana. Dentro de estos 150 minutos existen varias actividades que podemos hacer, que el día de hoy vamos a estar tratando, pero ese es el primer mensaje que nos debemos de llevar, conocer qué tipo de diabetes tenemos y qué actividades son las que debemos realizar. Cuando nosotros estamos hablando de ejercicio, tenemos que partir que existe una gran diferencia de lo que es la actividad física y el ejercicio en sí e incluso el deporte. Tenemos que comenzar, si no llevamos una historia atrás, ¿verdad? De tener algún tipo de actividad física o si hemos sido personas que hemos estado en sedentarismo, no podemos inmediatamente comenzar con una actividad que eleve nuestra frecuencia cardíaca o que nos exija mucho más de lo que en este momento podemos dar y sobre todo si existe una condición, ¿verdad? Con nosotros. Cuando hablamos de actividad física, y es donde vamos a partir en la diferencia de dos temas completamente distintos, es actividad física, es cualquier movimiento que sea voluntario, ¿sí? Por los músculos y que tiene como consecuencia un gasto energético, el cual es muy favorable porque desde el punto que estamos realizando actividad física sabemos que este gasto energético nos va a ayudar a tener un control de peso, a mantener niveles de porcentaje de grasa correctos. Cuando estamos hablando de ejercicio, entonces, este aumento de movilidad del cuerpo ya es una actividad planeada, es una actividad repetitiva, es una actividad programada que va a mejorar el funcionamiento del organismo o que nos puede llevar a realizar algún tipo de deporte donde ya cuenta con una planificación, una programación, ya es algo que nosotros nos vamos a destacar en hacer este tipo de actividades. Entonces, lo que nosotros sugerimos en este programa es que por lo menos exista actividad física, que no seamos personas que pasamos más de 3 horas sentados o todo el tiempo acostados, viendo la televisión o haciendo mucho trabajo en esta postura de no tener una actividad extra. El día pues es largo, tiene 24 horas y muy buena parte de esas horas no podemos pasar sedentarios. ¿Por qué? Porque independientemente tengamos una condición de diabetes o no, eso no nos va a favorecer para nada a llevar una vida saludable, a tener una salud, lo que nosotros queremos, un objetivo de mejorar, de tonificar, de bajar de peso, de tener una frecuencia cardíaca estable, de no padecer de alguna enfermedad, una complicación como obesidad, sobrepeso, hipertensión. Entonces, todo esto va muy de la mano, pero no es únicamente levantarnos y decir, bueno, vamos a correr una maratón de 21 kilómetros y ya. No, todo es poco a poco recordar siempre esta palabra individualización. Todo es individual, la dieta, el protocolo de ejercicio,
los medicamentos, la cantidad de horas de sueño, ¿verdad? Las actividades que nosotros hacemos durante el día también va a predisponer qué tanto tiempo vamos a tener para realizar una actividad física, o si ya tenemos un tipo de ejercicio, qué tenemos que tomar en cuenta para poderlo realizar y que este ejercicio logre los objetivos. Ustedes sabrán que hay muchas personas que van a centros de ejercicios y hacen muchas veces ejercicio y no logran esos objetivos y no entendemos por qué. Entonces, la razón de entender qué es lo que pasa cuando nosotros estamos haciendo ejercicio es tan importante para entender qué debemos de comer, cuánto tiempo tenemos que descansar, con qué frecuencia lo debemos hacer, y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y quiero comenzar con una explicación. Voy a colocar el puntero para que puedan seguirme. Y es realmente la verdadera explicación de qué sucede realmente cuando nosotros hacemos ejercicio si tengo diabetes. Y aquí vamos a poder ver este dibujo que nos va a mostrar. Yo los voy a guiar paso a paso para que vayamos entendiendo. Y vamos a hablar de diabetes y vamos a enfocarnos específicamente en diabetes tipo 1, que es una de las diabetes importantes porque no se cuenta para nada con insulina, a excepción de la insulina exógena que viene por los medicamentos. Acá debemos entender qué pasa durante la práctica del ejercicio y de esta forma va a ser mucho más fácil que nos orientemos a qué tipo de actividad. Sabemos entonces que existen dos mecanismos por el cual la insulina ingresa al músculo, ¿sí? La insulina es la hormona faltante cuando tenemos la condición de diabetes. Entonces, esta insulina, vamos a hablar de que es una insulina que es exógena, ¿sí? Entonces, los dos mecanismos es la insulina y la práctica de ejercicio, que se va a producir un aumento de consumo de glucosa o azúcar, para que podamos entenderlo un poco mejor, en los primeros 30 minutos. ¿Qué es lo que pasa cuando realmente empezamos ya una actividad? Bueno, en los primeros 30 minutos, el músculo utiliza la glucosa de sus propios depósitos, ¿sí? Pero cuando estos depósitos en algún momento se agotan, porque no son eternos, se tienen que agotar, solo es una reserva, ¿verdad? Tiene que consumir la glucosa que viene de la sangre, ¿ya? La glucosa que está aquí en la sangre, consecuentemente, va a establecer un suministro continuo de azúcar que viene a partir del hígado, que también está produciendo glucosa, y por esa razón es que nuestra dieta es muy importante para que este órgano se mantenga saludable, ¿sí? Entonces, consecuentemente que eso está pasando, la glucosa también está produciéndose por el hígado, va a producir esta glucosa que va a pasar a la sangre, ¿sí? Y la sangre inmediatamente va a pasar al músculo. Ahora bien, este es uno de los mecanismos que se está utilizando mientras estamos haciendo ejercicio, pero cuando este ejercicio se prolonga, cuando ya su duración es más de lo que nosotros hemos pensado hacer, ya no va a existir esta glucosa, ya no va a existir esta sangre, ¿sí? Entonces, el cuerpo empieza a tener reservas a partir de la grasa. Y esto es bien importante porque para una persona normal, pues eso es un ciclo normal, ¿verdad? Donde se está produciendo la glucosa se está utilizando, tenemos un músculo activo y estamos haciendo ejercicio, pero también tenemos la presencia de insulina, lo cual esto no se encuentra en una persona que padezca de diabetes. Esto es una compensación, ¿ya? Entonces, este trabajo de compensación debe de regular la glucosa, pero realmente no sucede siempre. Entonces, cuando este trabajo de compensación no sucede, que es normalmente en personas que padecen de diabetes, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar una complicación que vamos a llamarle hipoglicemia. Quiere decir que esta glucosa ya no está utilizándose de forma correcta porque ya no está, no en sí en producción, sino que simplemente ya no está, no hay trabajo de insulina, y entonces el paciente, por estar haciendo ejercicio, buscando algo que debiera ser saludable, a la larga termina no siéndolo porque me da una complicación de hipoglicemia, y entonces esta complicación me puede llevar a muchos factores que pueden alterar mi salud, y entonces el ejercicio deja de ser tan beneficioso. Una vez que entendamos qué es lo que sucede en fines prácticos, el músculo necesita glucosa, esta glucosa puede venir de la sangre, el hígado está produciendo glucosa para que pase a la sangre, para que pase al músculo, y al momento que esto se agota, inmediatamente esa glucosa viene de nuestras reservas de grasa, pero esta compensación no está. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer
cuando esto sucede es entender no solo el beneficio de ejercicio, sino que también los pasos que debemos de tomar en cuenta en nuestra alimentación, en nuestros medicamentos, ¿sí? En nuestros medicamentos, en nuestra alimentación y cuánto debiéramos de descansar para poder seguir realizando este tipo de ejercicio. Ahora bien, nos vamos a enfocar entonces en dos grupos completamente distintos. ¿Cuáles debieran ser los beneficios del ejercicio si nosotros estamos hablando exclusivamente de diabetes tipo 1? ¿Qué es lo que debemos de conocer? Bueno, primero que nada, cuando nosotros tenemos diabetes tipo 1, el ejercicio va a ayudar a mantener una glucemia controlada. ¿Y esto a qué se refiere? Que podamos controlar esa cantidad de azúcar o de glucemia que tenemos en nuestro cuerpo. Sin embargo, no siempre es así. Si nosotros no llevamos el control correcto de insulina, no llevamos el control correcto de descanso o de alimentación, esta glucemia no va a ser controlada. Entonces hay que tener primero el beneficio y saber qué pudiera pasar si no controlamos esto. Si no controlamos esto, puede ser que nos dé hipoglicemia o que tengamos complicaciones mayores por el exceso que se está utilizando, que se está produciendo a partir de las grasas y esos son cuerpos que van a afectar en algún momento nuestra salud. Sin embargo, si lo hacemos bien, la glucemia puede controlarse. Disminuye la necesidad de insulina, como yo les comentaba. Este es un tema muy importante. Si ustedes padecen de diabetes tipo 1, sabemos que esa insulina es exógena y que cuando practicamos ejercicio también es otra condición que va a aportar ese beneficio de que se utilice la glucosa en el cuerpo. Entonces son dos mecanismos que deben de estar de una forma equilibrada, pero como nosotros padecemos de diabetes, ese equilibrio de insulina tenemos que aprender a manejarlo muy bien con nuestro medicamento. ¿Cuál es la sugerencia? Pues entonces no utilizar tanta cantidad de insulina cuando estamos haciendo ejercicio porque sabemos que también el ejercicio va a utilizar ese azúcar, ¿verdad? Aumenta la condición física. Una persona que padece de diabetes tipo 1 no necesariamente tiene un problema de obesidad, no necesariamente tiene un problema de sobrepeso o de porcentajes de grasa altos, ¿verdad? No necesariamente es así. Entonces, lo que tenemos que cuidar acá es nuestra masa muscular. Es una masa muscular que tiene que ser de calidad, tiene que ser eficiente, nos tiene que ayudar a que todo este mecanismo se adapte de una mejor forma y entonces esta cantidad de medicamentos disminuyen un poco en el momento que estamos haciendo ejercicio, ¿verdad? Mejora el estado de ánimo, definitivamente eso es un aporte que la actividad física y el ejercicio hacen, porque nos sentimos más cómodos, porque nos sentimos más seguros de nosotros mismos y porque definitivamente va ligado al término de salud. Vamos a ser personas más activas, vamos a ser personas más productivas, personas que nos concentremos. Recordemos que el ejercicio trabaja no únicamente esa parte muscular, sino que también va a trabajar esa parte de equilibrio, esa parte de flexibilidad, evitar en algún momento de nuestra edad que existan caídas, que existan fracturas, porque somos personas un poco más fuertes, muchísimo más sanas, ¿sí? Aumenta la fuerza muscular y la elasticidad, pues claro, tenemos que hacer todo tipo de actividad que nos ayude a aumentar esa elasticidad y esa flexibilidad que va a ayudar a ese tono muscular. La fuerza necesita de una buena flexibilidad y de una elasticidad para que esa fuerza se dé. Entonces, los beneficios relacionados específicamente a diabetes tipo 1, si ustedes se dan cuenta, están concentrados en mantener una masa muscular. Y eso es lo que yo necesito que desde este momento aprendamos, porque es el objetivo principal de que nosotros realicemos un tipo de actividad física si se padece de diabetes tipo 1. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de diabetes tipo 2, y voy a quitar acá el puntero, aquí estamos. Cuando hablamos de diabetes tipo 2 es otra cosa muy distinta, porque sabemos que la diabetes tipo 2 sí tienden a ser personas con sobrepeso, sí existen personas con obesidad, sí existen personas con hipertensión inclusive. Entonces, ese ejercicio tiene que ser más individualizado todavía, porque cada uno de esos pacientes tiene ya una comorbilidad. Tiene un problema de azúcar, tiene un problema metabólico, tiene muchos problemas a la par, entonces tenemos que enfocar esa actividad, esa terapia de ejercicio que tenemos que hacer con cada una de estas personas a mejorar y a lograr el objetivo de llevar una vida saludable, evitando que existan complicaciones y que entonces no podamos mantener el equilibrio en nuestro cuerpo.
¿Qué es lo que pasa con la diabetes tipo 2? Mejora los niveles de azúcar en sangre totalmente, porque sabemos que mucho de la diabetes tipo 2 está muy relacionado a los malos hábitos de alimentación y al momento de hacer ejercicio hay una utilización de energía, que esa utilización de energía, esa quema de energía, la va a mantener ese aporte de glucosa que nosotros vamos a estar consumiendo en nuestros alimentos, ¿verdad? Alimentos que sean de calidad y alimentos que sean equilibrados. Aumenta la sensibilidad a insulina. Esto es básicamente en aquellos pacientes que por alguna razón tienen que acercarse a una medida o a una inyección de insulina porque están un poco descontrolados, entonces el ejercicio va a ayudar a que probablemente la insulina ni siquiera esté dentro del protocolo de medicamentos para una persona de diabetes tipo 2. Mejora los lípidos en sangre. Sabemos que como son personas que tienen ciertas comorbilidades, a lo mejor pueden tener triglicéridos altos, grasa visceral altísima, que está dando una consecuencia tal vez de hipertensión. Entonces el hecho de mejorar los lípidos en sangre también va a ayudar a que exista un mejor aporte, porque de hecho las actividades que una persona que padece de diabetes tipo 2 son actividades que tienen una duración un poco más extensa para mantener una frecuencia cardíaca en un cierto rango para que esa quema de grasa se dé y pueda aportar entonces un mejor beneficio para mantener un peso corporal saludable. Mejora la presión arterial totalmente porque está trabajando circulatoriamente, también está trabajando en las paredes de los vasos sanguíneos, las paredes de las arterias, y eso va a ayudar a que la persona se sienta mucho mejor, no solo en la presión arterial, sino que también en esa capacidad pulmonar del paciente. Ayuda a disminuir la grasa corporal, como ya lo mencioné, y mejora el peso corporal. Definitivamente también va a aportar una ayuda a todo lo que es físico, a todo lo que es emocional, porque son personas que tienden mucho a deprimirse y el ejercicio que también genera cierta producción de hormonas, hormonas que nos van a ayudar a sentirnos mejor, a sentirnos más activos, a sentirnos más alegres, a tener un ambiente mucho más sano y eso ya va a predisponer una salud en este tipo de pacientes. Por eso es que no podemos dejar a un lado realizar un tipo de actividad física, sino que al contrario, debemos ingresarlo en nuestro protocolo de hábitos saludables. Ahora bien, ¿qué tipo de ejercicio es lo que nosotros debemos realizar o cómo prescripción de ejercicio en diabetes? Cuando nosotros hablamos de una prescripción, no es tan sencillo como normalmente algunas personas piensan, que solo es levantarse, voy a caminar cierto tiempo, voy a estirarme, voy a hacer una clase de algo y ya. No, prescripción realmente quiere decir que se va a llevar un control, que se va a evaluar al paciente antes de prescribirle al paciente qué es lo que debe de hacer, ¿sí? Entonces hay factores que se deben de tomar en cuenta. Primero que nada, y lo mencioné al principio, es la historia de actividades previas que el paciente ha tenido, lo cual va a ayudar a enfocar estos factores de ejercicio, a saber en dónde podemos comenzar, cuál pudiera ser el inicio de una actividad física en la vida diaria de esta persona. Entonces, ¿cuáles son los factores importantes para esa prescripción? Uno de los factores más importantes es la intensidad en la que vamos a hacer el ejercicio. La intensidad es un factor que va a afectar mucho el consumo de glucosa. Entre más intenso sea el ejercicio, va a haber mucho más consumo de glucosa, ¿sí? Cuando hay una menor intensidad, nuestro combustible, como lo vimos en la diapositiva anterior, viene siendo de las grasas. Entonces el cuerpo está haciendo como un equilibrio entre la carga energética que va a necesitar y a lo mejor el paciente no tenga tanto problema, pero si nuestro ejercicio es intenso, es mucho más fácil que esas reservas disminuyan y que nosotros tengamos que darla de manera exógena y tener una buena alimentación y aportar lo que se ha perdido durante el ejercicio. Luego nos vamos a la duración. Sabemos muy bien que la duración es muy importante también porque a medida de que el ejercicio sea mucho más largo, nuestro consumo de glucosa, definitivamente esas reservas ya se terminaron y se está utilizando otro sustrato para brindar energía al cuerpo. Entonces, en este factor nos tenemos que dar cuenta si esa persona ha realizado actividades que sean duraderas, que sean extensas y cómo va a ser esa intensidad. Normalmente las actividades cuando son muy intensas la duración es corta y cuando la intensidad baja la duración es larga, pero en ambos factores la glucosa siempre está.
porque va a ser uno de los primeros sustratos que se va a terminar para poder utilizarlo de otra parte del cuerpo. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta porque tenemos que encontrar ese equilibrio entre personas que están incluyendo, por ejemplo, insulina dentro de su protocolo de medicamentos o hipoglicemiantes o qué cantidad de comidas tiene este paciente para poderle brindar una prescripción correcta. La frecuencia, y bueno, ya hablamos de la frecuencia, hablamos de la duración, vamos a hablar ahora específicamente cuando nos referimos a frecuencia. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia? Normalmente estamos acostumbrados a que nosotros hacemos ejercicio todos los días, ¿sí? Pero tenemos que saber con qué duración y con qué intensidad, porque como lo mencionaba antes, si nuestras reservas ya se terminaron, recordemos que para que ese glucógeno se vuelva a llenar, tiene que pasar entre 12 y 24 horas, ¿sí? Entonces necesitamos de ese tiempo para compensar que esas reservas nuevamente vuelvan a estar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya sea a través de la alimentación, aportando una carga de carbohidratos que nos ayude a mejorar esas reservas o disminuyendo la insulina en el caso de pacientes de diabetes tipo 1. ¿Sí? Todo este proceso en el cual nosotros tenemos que evaluar de forma individualizada va a ayudar a que podamos realizar un plan de entrenamiento para las personas que padezcan de diabetes. También tenemos que conocer el estado de forma de la persona. Por eso es muy importante que cuando uno se acerque a un club de ejercicio, de deporte, que decida tomar las riendas de cambiar los hábitos de alimentación, necesitamos hacer ciertos exámenes, ciertas evaluaciones para ver qué tan sedentario o si ya hacía ejercicio, cuánto tiempo duerme, cómo está su masa muscular, cómo está su porcentaje de grasa, cómo está su capacidad, cómo está su fuerza, para poder brindarle a este paciente un programa de ejercicio que le va a aportar una ayuda y no al contrario, ¿verdad? El horario es muy importante. ¿Por qué razón? Porque siempre hemos hecho énfasis de que las personas que hacen ejercicio necesitan de ciertos horarios para consumir sus comidas, tener sus refacciones, sus 3 comidas plenas, qué alimentos se le va a brindar en esa comida, qué cantidad de carbohidratos va a consumir, qué tipo de carbohidratos va a consumir, en qué horario, si el paciente pasó por un ayuno, por ejemplo, un paciente que entrena muy temprano, entrena de madrugada, pasó toda la noche en ayunas y tiene que empezar a hacer una actividad física, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, porque entonces ya le explicamos al paciente con su protocolo de insulina, con su protocolo de medicamentos y con su alimentación, o si es necesario incluir una suplementación durante el ejercicio para que el paciente no corra el riesgo, que es la complicación más grande que puede haber al hacer ejercicio mientras se tiene diabetes, de padecer hipolisemia. Entonces, no es sencillo, ustedes se pueden dar cuenta que no solo es de levantarse y ya empezar a hacer una actividad, una programación que no es para mí, sino que tengo que llevar cada uno de estos pasos para poder acomodar de forma individual y poder prescribir como una receta esa actividad física y saber qué es lo que necesita el paciente. Si el paciente padece diabetes tipo 2, sabemos que necesita bajar de peso, que necesita mejorar su porcentaje de grasa. Si el paciente padece de diabetes tipo 1, hay que mejorar esa masa muscular, hay que mantener ese beneficio del ejercicio con la insulina. Entonces, realmente, a partir de esta programación que ustedes tienen en pantalla, que lo que aconsejo es que ustedes lo apunten y entonces tengan esa información al momento de acercarse a un club antes de hacer ejercicio, nos va a ayudar a poder orientar al paciente en qué tipo de actividad. Y entonces aquí es donde nosotros hablamos de qué tipo de ejercicios puedo realizar si tengo diabetes, ¿verdad? Existen varios tipos de ejercicio e incluso únicamente si hablamos de un paciente que padece o que tuvo sedentarismo, ¿verdad? Que siempre ha sido sedentario, pues siempre se le aconseja al paciente hacer sesiones de caminatas, evaluar los pasos, caminar por tiempos, caminar por 5 minutos para comenzar, después dos veces al día 5 minutos, después sesiones de 10 minutos, después 15, después 20, después 30, e irle incluyendo a través de un profesional del ejercicio qué otros ejercicios puede realizar. Entonces, ya hablamos que la prescripción es individualizada, que debe de ser monitoreada por un profesional del ejercicio y no debemos olvidar nunca tomar las precauciones correctas. ¿Por qué razón? Porque sabemos que no nos podemos dar el lujo de golpearnos, de caernos, de realizar una actividad que nunca hemos hecho y nada más exponernos
algún tipo de lesión que nos va a costar muchísimo la cicatrización y entonces eso ya se va a complicar y tenemos un paciente que va a pasar mucho tiempo nuevamente sedentario. Ahora bien, ¿qué tipos de ejercicio podemos realizar? Bueno, tenemos los ejercicios de resistencia. Cuando hablamos de ejercicios de resistencia, hablamos de levantar pesas, hablamos de que estamos tonificando los músculos, ¿verdad? Hacemos, por ejemplo, ejercicios moderados también que podemos utilizar como caminatas ligeras, podemos hacer bailes, podemos hacer incluso tareas del hogar y eso es algo que debe de incluirse dentro de la historia. Si estamos hablando con un paciente y la persona me comenta que todo el día hace tareas del hogar, entonces ya hay un gasto energético en esa persona que tenemos que considerar al momento de mandarlo a hacer, ya sea una actividad física o un ejercicio a través de una programación. Y luego están todos los ejercicios vigorosos, que normalmente son pacientes que ya tienen esa historia previa de hacer ejercicios fuertes, ¿verdad? Donde ya han corrido, hacen ciclismo, montañismo, hacen algún tipo de deporte incluso. Entonces todo eso debe de ciclarse para poderle dar al paciente lo mejor. Normalmente nosotros podemos tener en casa algunas ayudas, como por ejemplo, existen ciertas bandas elásticas que pueden ayudarnos. Recordemos que cuando queremos trabajar lo que es un poco de movilidad, tonificación y flexibilidad, estas bandas son muy buenas y hay varios tipos de banda. Por ejemplo, esta es una banda que es delgada, que me puede ayudar muchísimo a trabajar brazo, que me puede ayudar muchísimo a trabajar tríceps, ¿verdad? Y luego también tenemos otro tipo de bandas que son un poco más gruesas, como esta, que ustedes pueden tener en casa, que la podemos utilizar para trabajar algún tipo de ejercicios que sean de la parte inferior. También podemos trabajar glúteo, podemos trabajar pierna, ¿verdad? Cadera. Entonces hay que saber, porque es bien importante saber, porque a veces tenemos ya estas bandas en casa y no sabemos con qué tipo de ejercicio utilizarlas. Por ejemplo, si ya queremos trabajar una espalda, un pecho, pectorales, ya podemos contar con una banda un poco más extensa que ustedes pueden mantener en casa para incluso ayudarnos en ese tiempo de calentamiento, ¿sí? Recordemos que los ejercicios, cuando se hace una programación de actividad física, siempre vamos a requerir de un tiempo para calentar, el tiempo donde realmente se lleva la actividad y luego el tiempo otra vez para que la frecuencia cardíaca vuelva a la parte normal. Si ya somos personas que hacemos algún tipo de actividad física y lo que queremos es aumentar la masa muscular, pues las bandas de resistencia pueden ser muy útiles para trabajar cierto tipo de músculos, pero si ya queremos una carga, queremos que ese músculo crezca, definitivamente es que ya debemos de optar por algún tipo de pesas en casa o máquinas dentro de los gimnasios para poder dar un peso extra. Claro está, y siempre y cuando la programación de esta persona sea la correcta, porque por ejemplo, si nosotros decidimos que en un día vamos a trabajar una capacidad pulmonar y esta actividad nos lleva 2 horas, 1 hora, y al otro día queremos volver a hacer este tipo de actividad para una persona con una condición de diabetes es un poco complicado porque tiene que volver a llenar esa reserva de glucógeno para que pueda realizar ese tipo de actividad otra vez vigorosa, ¿verdad? Entonces, todo tipo de actividad lo podemos hacer desde la casa hasta poder asistir a algún centro de ejercicios y deportes. Ahora bien, ¿cuáles deberían ser las recomendaciones generales dentro de la alimentación? Y es que si nosotros vamos a optar por hacer algún tipo de actividad, ya sea baile, pesas, correr, salir a caminar, todo eso nos está demandando una cantidad de glucosa y al terminarse esto, entonces podríamos tener una complicación. Por esa razón es que tenemos que explicarle al paciente que los carbohidratos resultan ser muy importantes. Tienen que ser tan importantes, pero clasificarlos de los mejores carbohidratos, los que pueden apoyarme, como por ejemplo carbohidratos que tengan índice glicémico moderado o que tengan índice glicémico bajo, que puedan incluirse antes, durante el ejercicio o en casos extremos, ¿verdad? Cuando ya necesitemos reponer inmediatamente la glucosa, entonces ya vamos a optar por carbohidratos que tengan índice glicémico alto siempre y cuando la persona esté estable y tenga un control metabólico con su diabetes. La recomendación general de insulina, lo que se le recomienda a los pacientes es que
llevar dentro del diario de alimentos, de controles de glucosa, es ver qué tipo de actividades están afectando mucho más esta disminución de glucosa y en qué momento incluir y disminuir el aporte de insulina, que eso es muy importante también, porque cuando nosotros hacemos ejercicio, la insulina, la cantidad de insulina tiende a disminuir, porque tenemos también el ejercicio que está ayudando a que esa glucosa se utilice. Entonces, todo esto lo tenemos que hablar con nuestro médico de cabecera para que nos guíe y nuestra nutricionista para que nos guíe cómo debe de ser la toma de insulina, ¿verdad? Nosotros podemos incluir carbohidratos, ya sea antes, durante o después del entrenamiento. Es muy importante que estos carbohidratos estén de una forma combinada. Pueden estar combinados con proteína, pueden estar combinados con grasas saludables, para que entonces tampoco altere las glicemias al paciente, ¿verdad? Hay veces que el paciente al momento de terminar de hacer ejercicio puede que presente un poco de hiperglicemia, lo cual esto es muy normal porque esa glicemia está en la sangre, pero luego el músculo tiende a demandar más y a las pocas horas va a disminuir. Por eso es bien importante llevar un control, porque a veces vemos que esa glicemia está muy alta y eso es a consecuencia del ejercicio. ¿Y qué hacemos nosotros? Tomamos un hipoglicemiante o ponemos una unidad de insulina y más adelante, en 3, 4 horas, tenemos una hipoglicemia. Entonces es bien importante incluir el tipo de carbohidratos dentro de nuestra alimentación. Entonces, dentro de las recomendaciones finales que nosotros podemos aportar ya de lo que estamos hablando del ejercicio es sí podemos hacer ejercicio contestando la pregunta que de hecho esa pregunta la incluimos porque teníamos mucho en la audiencia que nos hacían esa pregunta de qué era lo que pasaba mientras estábamos haciendo ejercicio. Entonces, contestando esa pregunta es sí podemos hacer ejercicio, sí padecemos de la condición de diabetes, pero lo primero va a ser identificar qué tipo de diabetes, si es diabetes 1 o 2, si es diabetes tipo 1, sabemos que tenemos que controlar la masa muscular, que las unidades de insulina a lo mejor van a disminuir, que el aporte de carbohidratos tiene que ser excepcional en el ejercicio para evitar hipoglicemias, mantenernos saludables y descansar. Y si hablamos del rango de diabetes tipo 2, sabemos que el ejercicio es muy beneficioso porque nos va a ayudar a controlar el peso, a bajar el porcentaje de grasa, a mantenernos saludables, a evitar que existan otras complicaciones, disminuir el colesterol, disminuir el porcentaje de grasa visceral, lo cual eso va a ayudar a que nosotros mantengamos estable la condición de diabetes. No necesariamente cuando hablamos de ejercicio es porque vamos a presentar una rutina en sí, porque sería muy difícil decirles tienen que hacer esto y esto y esto, porque cada quien maneja sus glucosas de forma diferente y metabólicamente es diferente. Lo que sí les puedo aconsejar es que sí necesitan realizar ejercicio físico con la condición de diabetes para mejorar esta parte metabólica y sentirse mucho más saludables. Y recuerden que la masa muscular es muy importante y la debemos de mantener. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que esto haya sido muy útil para ti, entender cómo es que el ejercicio trabaja en nuestro cuerpo y por qué razón es que nosotros debemos de tomarlo en cuenta para tener hábitos saludables. Gracias.